Pero si usted está acá, es porque usted es un líder. O tiene el anhelo y el deseo de servir y quiere descubrir cómo es esto del llamado del ministerio. Y para eso estamos aquí, amén. Para eso Dios ha levantado los 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando oraba al Señor, antes de venir para acá, cuando oraba al Señor esta mañana y después al mediodía, el Espíritu Santo de Dios me ministraba. La palabra que Él iba a impartir en el día de hoy. Aunque venimos ya varios días estudiando lo que el Espíritu Santo de Dios va a impartir, Él me ministraba lo que va a empezar a hacer. Amén. En muchos ministerios que van a empezar a reverdecer. Amén. Algunos se están gestando. Algunos líderes se están formando. Dios los tiene en el espíritu, en su gestación. Y podía ver muchos vientres espirituales. Algunos apenas se estaban gestando, la doctora me va a entender. Habían unos que tenían como una larva y se movía para allá y para acá, pero había un embarazo. Y fue tan impresionante, doctora, porque pude verlo totalmente claro cuando estaba en la presencia del Espíritu Santo, cómo este bebé estaba enmantillado, lo que se le llama enmantillado, de que viene envuelto en una capa, en una membrana. Pero yo no veía esa membrana transparente porque el bebé se veía. O sea, nunca lo he visto personalmente, algo así, pero en el espíritu lo vi. Y el bebé trataba de salir y daba patadas, trataba de salir y no podía. Quería reventar para que saliera el líquido y pudiera salir. Y en eso el espíritu me ministra que agarrara un bisturí y abriera. Y abríamos, Pastor Carlos. Y lo que fue, se abrió, salió el agua y salió. Eso, el agua corría y salió el bebé. Amén. Pero también me mostraba el Espíritu Santo vasijas, muchas vasijas de barro y de varios tamaños. Dios está preparando, Dios está llamando. Pero cuando yo oro y me levanto y voy a la palabra, me lo confirma el Señor. Cuando esta viuda se acercó al profeta y le dijo que tenía una deuda y que le iban a quitar sus hijos, y él le dijo, ¿qué tienes? Y él le dijo, vasijas. Porque cuando Dios te revela algo, te lleva a la palabra, te lo confirma con la palabra para que no sean tus emociones. Y cuando le confirma esta palabra, que yo le digo a mi esposo, mira, tuve esta visión y Dios me está hablando a través de esta palabra. Y cuando él le dice, el profeta, a esta viuda le dice, agarra las vasijas y enciérrate con tus hijos. Dios está hablando de intimidad. Que el liderazgo tiene que tener una intimidad para que las vasijas sean llenas de la nueva unción, de la nueva aceite que el Espíritu de Dios quiere traer al liderazgo. Hay liderazgo vacío, le dice el Señor. Hay liderazgo carente de la presencia del Espíritu Santo. Y aunque se vean las vasijas hermosas, están vacías, están secas. Pero el Señor me dice que la va a llenar. Pero también podía ver
un tronco seco. Y yo me acercaba en la visión y veía el tronco seco. Yo podía quitar la primera membrana, la segunda, y cómo se iba quitando, desmenuzando la corteza seca, hasta que quedó lo de adentro liso. Y era un color como un verde menta, muy suave. Y me ministraba el Espíritu Santo de Dios, que Dios va a reverdecer los ministerios, que va a traer un renuevo, pero que necesitamos descubrir el llamado que Dios nos ha hecho. Algunos saben cuál es su llamado, otros tienen temor a caminar hacia ese llamado. Pero hoy estamos aquí por el Espíritu Santo y nos va a ayudar el Espíritu de Dios a entender lo que Él va a hacer y lo que Él quiere enseñar en esta tarde para su pueblo. Gloria a Dios. Y este taller es acerca del llamado ministerial, en el cual vamos a tratar varios puntos en estos 2 días. Uno de ellos es el llamado ministerial, los 5 ministerios, el ministerio de la mujer. Y algo que se ha vuelto muy controversial y es: ¿puede la mujer ser pastora? Esto también lo vamos a estudiar en este taller. Para mañana vamos a dejar lo que es el ministerio de la mujer. Y bueno, vamos a ver hasta dónde nos va a dar el tiempo hoy, amén, porque hay mucho que avanzar este día. Y vamos a estar hablando acerca del llamado ministerial. La palabra llamado significa cuando Dios te llama, que te hace una invitación. La palabra llamado es una invitación. Es como cuando Él te llama, te invita, te hace una invitación para que le sirvas en determinada área. Amén. Ese llamado involucra un propósito, una visión y una misión que cumplir. La palabra llamado viene de la palabra griega que significa klesis. Klesis en griego indica llamamiento. Se usa siempre en el Nuevo Testamento de aquel llamamiento cuyo origen, naturaleza y destino son celestiales. Estando implicada la idea de invitación, sin importar en la condición en la que el llamamiento lo encuentra a uno. Ahora vamos a ver el concepto de la palabra ministerio. La palabra ministerio está íntimamente ligada o relacionada
con dos términos. Con la palabra diaconeo, que significa servir. Con la palabra deuleu, que significa servir como un esclavo. Esclavo es una persona que tiene un amo, que tiene un dueño, sino que le pertenece al dueño y Señor, a su amo. Amén. Nosotros somos esclavos de Cristo, con la diferencia que Él nos hizo libre del pecado, de la esclavitud, de la maldición. Pero que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él, porque Él nos compró con su precio de sangre. Él fue al mercado de los esclavos y pagó un precio muy alto por ti y por mí. Nos compró para Él. Nos hizo libre para su gloria y su honra. Amén. Y a su nombre. Existen tres llamados que Dios le hace al hombre. Número uno, Dios te llama para salvarte. A Dios todos nos llamó, nos hizo un llamado cuando no éramos nadie, cuando nadie creía en nosotros, cuando estábamos perdidos en el pecado. Él nos hace un llamado de la salvación. Luego nos hace otro llamado. Después que somos salvos, después que somos rescatados por su gracia y su misericordia, nos llama para que prediquemos su palabra, para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. El primero te salva, te da el plan de salvación y luego te llama para que prediques las buenas nuevas de salvación. Y número 3, te llama a un llamado específico para que funciones en el cuerpo de Cristo, en el lugar que Él te ha asignado. Amén. Y hoy nos vamos a enfocar al llamamiento específico a cual Dios nos ha llamado. Amén. En primer lugar, Dios nos dice: venid en pos de mí. Como lo podemos ver en Marcos capítulo 1, versículo 17. Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Una vez más, que hemos acudido a su llamado, Él nos dice: id, enviándonos, como dice Juan 20:21, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Qué hace Dios? En su llamado lo primero que hace es atraernos a su corazón y poner su esencia en nosotros, transformándonos en un nuevo hombre. Amén. Él coloca su esencia, su espíritu, su naturaleza en cada uno de nosotros para transformarnos en un nuevo hombre. Ahora bien, nosotros necesitamos entender
o debemos entender que Dios no necesita nuestro conocimiento humano, nuestra fuerza y todas nuestras cosas terrenales en las cuales nos apoyamos para el proyecto suyo. Dios no necesita de lo que nosotros podemos ser como hombres naturales para Él apoyarse o Él hacer algo por nosotros. Porque Dios lo que hace es poner su naturaleza en nosotros. Porque lo suyo es santo, lo suyo es justo y lo suyo es verdadero. Gloria a Dios. Y lo suyo está en otra dimensión, que no es humano. Porque nadie puede responder al llamado de Dios humanamente. Nadie puede responder al llamado de Dios humanamente. Solamente cuando lo suyo, que es sobrenatural, nos toca, nos impregna, nos atrae, nosotros podemos responder a su llamado. Solamente cuando somos tocados, impregnados por su presencia, nosotros podemos responder a ese llamado. Esto no es un asunto de lógica. Esto no es un asunto de estudio. Esto no es un asunto de preparación. Esto es un asunto de reino. Esto es un asunto de vida de Dios. Por eso el llamado de Dios para nuestras vidas es algo santo, glorioso. El reino de Dios no necesita éxito y realización humana para poder llevar a cabo lo divino. El reino de Dios lo es todo. Amén. Por eso el llamado es santo. Pero hay muchos que no se le ha revelado el llamado de Dios, que quieren un cargo, que quieren un liderazgo, que quieren un altar, pero no se le ha revelado que el llamado es santo, santo, santo. El hombre sin Cristo, de acuerdo a la Escritura, está cojo, ciego, desventurado y desnudo. Sin Dios no somos absolutamente nada. Hay gente que quiere el liderazgo, ministrar un liderazgo, estar en un liderazgo, pero sin la guianza del Espíritu Santo de Dios. Por eso Dios me mostraba, yo le decía: Señor, tengo la guía, he estudiado la preparación del ministerio, los 3 pasos del ministerio, y el Espíritu Santo de Dios me decía: habla lo que tengas que hablar y lo que tengas que decir, porque los ministerios tienen que ser restaurados. No puedo ministrar con amargura. No puedo estar pastoreando con resentimiento y desobediencia en mi corazón. No puedo ministrar las cosas sagradas cuando soy un desobediente
Aquí hay pastores que han traído sus líderes y los pastores te aseguro que han predicado del llamado, que han enseñado y han instruido lo que es la capacitación ministerial. Porque Dios apresura su palabra. Y hay buena palabra. Porque aquí hay hombres y mujeres ungidas por Dios, puestas por Dios. Pero hay liderazgos que quieren reverdecer. Y por andar allá y acá, y escuchando al uno, escuchando al otro, lo que tienen es una ensalada en su cabeza, y no se han identificado con el ministerio donde Dios lo ha puesto, por estar buscando la última revelación. Y por eso están así, secos. Imagínense ese tronco. Yo lo pude ver, lo pude palpar en el espíritu, en esa visión. Y yo le hacía esto. Quitaba la primera corteza, la segunda caía. Dios va a restaurar los ministerios. Pero tenemos que dejarnos enseñar. Tenemos que dejarnos moldear. Tenemos que dejarnos pastorear. ¿Sabes qué, iglesia? Dios toma de lo más vil y menospreciado para levantar y avergonzar a los sabios. Él levanta del muladar al pobre y lo hace sentar como príncipe. Porque esa es la operación de Dios en nuestras vidas. Hay gente que tiene llamado, que tiene liderazgo, pero anda con una rebeldía, que no se deja formar ni guiar, no se dejan pastorear. Pero Dios va a avergonzar a los sabios, aquellos que saben, y va a tomar a lo más vil y menospreciado para avergonzar a aquellos, y los va a hacer sentar con príncipes. Porque hay gente que sí quiere dejarse enseñar. Si hay gente que sí quiere dejarse guiar. Pero también hay inseguridad, me decía el Espíritu Santo. Hay gente que tiene un llamado y se sienten inseguros. Se creen poca cosa. Se creen que como no estudiaron, Dios no los puede usar. Creen que nada más son para los 5 ministerios, para los apóstoles, pastores, evangelistas y maestros. Hay gente que se siente poca cosa, pero déjame decirte que Él levanta del muladar al pobre y lo hace sentar con príncipes. El servicio a Dios es una profesión completa. El servicio a Dios es algo honroso. El servicio a Dios es para vivir para Él. Nadie puede servirle si no ha sido llamado por Él. Nadie puede autollamarse. Nadie puede autocolocarse. Hay gente que fracasa en el ministerio y es porque no esperaron el tiempo de Dios y se colocan ellos mismos. No esperan que Dios los vaya preparando
aunque tienen llamados, van y se colocan enseguida, sin esperar el tiempo de Dios. Y lo que hacen es que cuando un embarazo se adelanta, prematuro, puede haber un aborto. Y vienen los desastres. Amén. Hay 3 etapas del ministerio. Primera etapa, el llamado. El llamamiento al ministerio tiene su origen, su naturaleza y destino en Dios. No es en los hombres. Uno no entra al ministerio porque alguien lo puso o lo animó a hacerlo. No puedes llamarte a ti mismo. Hay una diferencia muy grande en que Dios ponga a uno en el ministerio o que el hombre lo ponga. Uno de los peligros más grandes que hay para los ministerios son las organizaciones. Y de eso puede hablar la pastora Ramona. Las organizaciones, esa la podemos llamarla mataministros. Gálatas 1, versículo 10 al 12. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Amén. Miren, ahorita si no estudias en el instituto tal y te gradúas de tal cosa, no puedes pastorear. Ahora, si no tienes tal título, no puedes ser el evangelista. Si no tienes aquel rango, no puedes tener tal cargo. Estamos hablando de doctrinas de hombres, normas de hombres, reglas de hombres. Con esto no quiere decir que no tenemos que estudiar. Claro que sí tenemos que estudiar. Aquí que estamos haciendo, estamos estudiando, nos estamos preparando. Porque tenemos que levantar y edificar al cuerpo de Cristo. Tenemos que enseñar al liderazgo. Tenemos que introducir al liderazgo al camino de la verdad. Amén. Tenemos que instruirle e enseñarle para que no se dejen al demonio. Claro que sí tenemos que estudiar, que prepararnos. Porque en el ministerio no puede haber neófitos. Tiene que haber gente instruida por la palabra de Dios. Pero estamos hablando de organizaciones. Y porque no estudió en el instituto que ellos dicen que tienen que estudiar, le tienen retenido el cargo. Por eso le decimos organizaciones que matan los ministerios. Amén. Dios es el único que da el don para el ministerio en beneficio de la iglesia, no el hombre ni para el hombre. Y lo recibí y lo aprendí. Así, Señor, no lo aprendió de hombre ni lo recibió directamente del Señor.
Amén. Por revelación del Espíritu Santo. Apóstol de los gentiles. ¿Y cuál era la carta de presentación? Ustedes, le decía. Recuerdo una vez a alguien con ironía. ¿Y eso? Ahora ustedes y qué apóstoles. ¿Y a dónde estudiaron? ¿Y a dónde esto? ¿Y a dónde aquello? Y me tocó la tecla. Y le dije a esta persona, de hecho, fue al retiro que hicimos. Y yo le dije, ¿te acuerdas una vez que me dijiste? Esta es mi carta de presentación. Ellos son mi carnet. El Espíritu Santo nos llamó. Se lo vas a dar, dáselo cuenta. El llamado es un llamado divino. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Primera de Corintios 12:28. Y aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Quién fue que los puso? Dios. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién los puso? Dios. Hebreos 5:4. Y nadie toma para sí esta honra sino el que ha sido llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aleluya. Puede pasar, hermano Cristian. Gloria a Dios. ¿Sabes qué, iglesia? Si estás en el ministerio y no tienes el don divino dado por Dios, lo voy a soltar, pastor. No te puso Dios sino el diablo. Lo voy a volver a repetir porque por allá no prestaron atención y dijeron, ¿qué dijo? Y eso que yo no hablo pasito y tengo el micrófono. Si estás en el ministerio y no tienes el don divino dado por Dios, lo vuelvo a repetir, si estás en el ministerio y no tienes el don divino dado por Dios, te puso fue el diablo. A través de hombres, usando las emociones y lo desespero de tu alma. Porque hay hombres que se dejan usar por el enemigo, no por Dios. Por eso los pastores de este ministerio, los pastores de la casa, le hablo a los pastores de la casa, tengamos cuidado a quienes vamos a ungir. Mire lo que hizo el Señor Jesucristo cuando eligió a los 12. Dice que pasó toda la noche orando. Y era Jesús, el Hijo de Dios. Dice que pasó toda la noche orando. Y al día siguiente, en la mañana, llamó a los 12 apóstoles. Lucas 6:12 al 13. Dice que oró toda la noche y al día siguiente, en la mañana, llamó a los 12. Y en Hechos 13, capítulo 13, versículo del 1 al 4, dice: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado,
le impusieron las manos y lo despidieron. Miren, nosotros hemos cometido errores y no queremos que ustedes los cometan. Por eso tenemos la autoridad para enseñar, para instruir, para darnos aquí. Y sabemos de lo que estamos hablando. Hay gente que por querer tener un ministerio grande, y cuando decimos vamos a dar clases ministeriales, traigan a los líderes, te traen al mundo y todo el mundo de la iglesia sin ceder el liderazgo. Entonces cuando uno suelta una perla en el altar, o no vamos a dar lechitas, sino mondongo, esos que no tienen llamado, esos que no son líderes, que no están preparados, se van dolidos, se van destruidos, hasta salen hablando de los pastores por la perla que soltaron, porque no están preparados para un llamado, para un ministerio. Y esto no es para el que corre ni para el que quiere, sino para el que Dios tenga misericordia. Por eso te decía, apóstol, me diste un tema, vamos a estudiarlo, pero perdóname, yo tengo que dejarme guiar por el Espíritu Santo. A Dios le vamos a dar cuenta, pastores, de lo que suceda en la congregación. Queremos ver un ministerio crecido. ¿Y qué hacemos? Fulanito tiene este cargo, fulanito tiene este cargo, fulanito... Pero no hicimos el ejemplo que hizo Jesús. Que Dios nos muestre, nos revele. Dios va a ir preparando. Dios va a ir equipando. Pero Dios va a mostrarle a los padres de la casa el llamado. Pero Dios también te lo tiene que confirmar a través de la palabra de Dios. Amén. Te dirán, ¿qué hace Cristian como Moisés con la vara? Ajá. Este va a ser el Josué. Una vara seca. Dios le dijo a Moisés que trajeran varas secas de todos los príncipes del pueblo, que le pusieron un nombre del jefe, que le pusiera el nombre del jefe de cada tribu a cada vara, y que la pusieran delante del Señor en el tabernáculo. Colócala en el tabernáculo. Colócala en el tabernáculo. Y que él eligiera quién iba a ser el sacerdote y cuál iba a ser la tribu que iba a gobernar espiritualmente. Números capítulo 17. Vamos a leerlo rápidamente para ir a la luz de la palabra. Números capítulo 17, versículo 1. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Versículo 4. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Versículo 7. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio.
Y aconteció en el día siguiente, vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendros. Pude ver aquí 4 pasos que el Señor, 4 pasos en el proceso del llamado en el ministerio de parte de Dios. La vara estaba seca. 12 varas representa gobierno. Que la colocara. ¿A dónde? En el tabernáculo. Que la trajeran a la presencia de Dios. Varas secas. Cuando algo está seco, no tiene vida, no tiene esperanza, está muerto, no tiene fe, no tiene probabilidad de nada. Si yo agarro este tronco y lo siembro en un matero, por mucho que le eche agua, por mucho que le eche abono, por mucho que lo riegue todos los días, por mucho que le hable, este tronco va a seguir siendo un tronco seco. Solo lo sobrenatural, solo lo divino podrá hacer que esto recobre vida. Queremos andar en el ministerio secos, pero no queremos pagar un precio en la presencia de Dios. No queremos estar en su presencia en el altar. Usted y yo somos altares vivos. No tenemos que estar pasados, metidos en una congregación de rodillas todo el día para que no vean, porque delante de la vista de todos somos santos. Pero ¿sabe qué? Cuando tú estás en la intimidad, cuando nadie te ve, cuando tú estás en lo secreto, lo que tú haces en lo secreto será recompensado en público. Así murmuren de ti, así nadie cree en ti, así digan: ese hombre no tiene llamado de pastor, ¿qué le pasó a esa pastora? Se equivocó. Porque los envió a ellos por allá, está loca. Ya se le metió la idea, ahora soy intercesora. Ahora me tienen de aquí para allá, para acá. ¿Qué le pasa a esta pastora? Ahora me puso a adorar. Dios mío. ¿Y qué le pasa? Las ovejas nunca van a ver como miran los pastores. Y cuando hay una vida de altar, de oración, va a recobrar vida. Y todos aquellos que hablaron, que murmuraron, se tendrán que tragar sus palabras. Así como los rebeldes que se le levantaron a Moisés y a Aarón, dice que la tierra se los tragó y a los demás los consumió el celo de Jehová. Por eso tenga cuidado cuando se levante contra el ungido y la ungida de Jehová. Dios va a traer sanidad al liderazgo. Y cuando Dios traiga sanidad al liderazgo, va a reverdecer tu llamado, va a reverdecer tu ministerio, va a reverdecer. Paso número 1. Dice que la vara reverdeció. Estaba sin esperanza, estaba totalmente seca. La resurrección que le da vida a los muertos
Puede resucitar ese llamado ministerial que está atacado, que te da flojera orar, que te da flojera leer la palabra, que te da flojera entrar en intimidad con el Señor. Solamente el poder de la resurrección que le da vida a los muertos puede darle vida a todo lo que está muerto dentro de ti. Cuando una vara no tiene vida, no tiene verdor. La vara reverdeció. Y donde no hay vida, no había vida, surge un vástago. El hombre espiritual reverdece. Y esto representa vigor. Cuando el hombre y la mujer de Dios comienza a buscar del Espíritu Santo, comienza a llenarse de la palabra, dice que recobra vigor, fuerza, vida, vitalidad. Número 2, floreció. La vara floreció. Cuando algo estaba seco, o un árbol en general está seco y reverdece, retorna atractivo. Esos árboles que están allá afuera están todos con las hojitas verdes. Provoca uno sentarse allá abajo, cobijarse del sol. Se ven atractivos. Amén. Pero cuando le salen flores, dice que floreció. Se ve hermoso. Cuando hay una mata que cuando uno pasa y echa bastante flores, de esa mata sacan un perfume, no sé si ustedes, una que es blanca, y uno pasa por esa mata, por ese árbol y siente esa fragancia de ese perfume. El nardo. Y es un olor, una fragancia. Cuando usted ve una flor bonita, se quiere acercar a ella, ¿verdad? Uno quiere, ay, qué flor tan linda, y uno la quiere mirar y la quiere oler. En muchas palabras, en la flor está el órgano sexual. Hay una polarización, y esto comienza a dar vida. Amén. Y por ende una multiplicación cuando hay una polarización. En pocas palabras, la flor es un indicio de que hay vida. Así es el ministerio. Cuando reverdece y tiene flores para dar frutos. Amén. Número 3, renuevo. Los vástagos. Isaías nos habla del tronco de Isaí, que salió un vástago, que fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero el tener vástago renuevo tiene que ver con longevidad, con vida, con largura de vida. Tiene que ver con reproducción y tiene que ver con generaciones. Tú no puedes tener vástago si no has reverdecido. Del reverdecer vienen las flores, vienen los vástagos, y luego dice que fructificó. Amén. Y número 4, esta vara dio fruto de almendra. Amén. Lo cual representa la naturaleza de la vara. Dice la palabra de Dios, por los frutos lo conoceréis. El fruto es lo que identifica qué clase de árbol es. Una vez sembramos unos árboles de mango en mi casa y nosotros estábamos a la expectativa, no sabíamos qué tipo de mango era. Y a la hora de que dio el mango fue que pudimos identificar, este es un mango, un palo de mango de azúcar. Los que son colombianos saben cuál es ese mango. Entonces, y se identificó por el fruto. Amén.
Así somos nosotros en el ministerio. Probablemente no vemos el fruto. El fruto identifica la naturaleza del árbol. Ahora, ¿por qué almendra? El almendro tiene varias características especiales. El almendro está relacionado con el ministerio de la palabra. El Señor le dijo a Jeremías, en Jeremías capítulo 1, versículo 11, ¿qué ves, Jeremías? Y él respondió, veo una vara de almendro. Y dijo Jehová, bien has dicho, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Amén. Y el almendro tiene una característica muy importante, y es que él se adelanta a los demás árboles, porque florece a principio del año. Él es diferente a los demás árboles. El árbol de almendro florece a principio de año. Así es el ministerio de su palabra. Son personas adelantadas. Se adelantan para declarar una palabra que va a determinar lo que viene. Yo estoy profetizando de aquí a un pueblo lo que va a venir para su ministerio. Yo estoy declarando una palabra de vida. Yo estoy profetizando que todo lo que está muerto, aquel que no creía en ti, aquella que confió en ti, tendrá que tragarse todo lo que dijo, porque tu ministerio va a reverdecer. Tu ministerio va a ser restaurado. Tu ministerio va a ser levantado. El ministerio de su palabra siempre se adelanta para establecer y delinear el curso a seguir a través de la palabra que ellos dan. Y el árbol de almendra es totalmente diferente a los demás. ¿Sabes por qué? Porque echa las flores antes que las hojas. Y eso no es normal. Casi siempre primero echan las hojas y después las flores. ¿Usted se acuerda cuando Jesucristo salió, que iba por el desierto y vio una mata bien bonita, llena de hojas, bien hermosa? Hacia el ministerio. Aparentemente se ve bonito. Pero cuando fue a buscar, porque tenían hambre, fue a buscar fruto para comer, no había. ¿Qué hizo? La maldijo, lo secó. Tenemos que dar fruto. Nos preocupamos por tener un templo hermoso. Nos preocupamos por tener la mejor adoración. Qué bueno. Qué bueno que se preocupen por la adoración. Es bueno. Pero ¿cuántas almas se están perdiendo allá afuera? Los adoradores nada más quieren estar aquí arriba. ¿Dónde están tus frutos de evidencia? Aquel que quiere ser pastor y ni siquiera tiene una célula ni le crece la célula. ¿Dónde están los frutos? Gente que se quiere preparar y está bien. Pero esto no es de estudio. Esto es de llamado divino. Esto no es para el que quiere ni para el que corre, sino para el que Dios tiene misericordia. El evangelista. No, es que yo soy evangelista, no, a mí me gusta. Pero hay una convocatoria de salir a evangelizar. Y va el pastor con 4 miembros porque el evangelista no quiere ir a evangelizar. Y nadie alaba. Se pelean por el púlpito. Quiero predicar, quiero cantar, quiero hacer esto. Pero no quieren ir a ayudar al pastor Aarón a sacar las sillas de la iglesia.
Menciono a mi iglesia para no ofender aquí a nadie, porque yo sé que mis hijos son maduros y ellos saben que no. Sonrían, hijos, que Cristo le ama. El ministerio es servicio. Y para ser grande, primero hay que ser. Y dice la palabra que si en lo poco eres fiel, en lo mucho el Señor te pondrá. Amén. Hay tantas cosas de que hablar en este taller, pero las horas apremian. Amén. Y hay diferentes maneras de llamado de Dios hacia los hombres. Y todo esto me enseña que tenemos que tener una vida santa, de intimidad, de consagración, de búsqueda, para que haya un respaldo de parte de Dios. Y Dios llama a los hombres de diferentes maneras. En la Biblia podemos encontrar a Moisés, que lo llamó atrayéndole la atención a través de una zarza ardiente. A Eliseo, simplemente Elías pasó y le extendió su manto en el hombro. Eliseo, ¿qué estaba haciendo? Él dice que estaba arando, estaba trabajando, estaba con una yunta de bueyes, estaba sobre la última yunta de bueyes, trabajando en la tierra que estaba arando. Esa tierra pertenecía a su papá, y en ese momento pasó Elías por ahí, bajo una instrucción que Dios le había dicho, para ungir a Eliseo como profeta de su lugar. En otras palabras, Dios le dijo: prepárame a Eliseo, que ese va a ser tu sucesor. Qué tremendo. Para que tome tu lugar. Yo no veo a Elías cuestionando a Dios. Y a veces removemos de cargo a alguien y se enojan, se molestan. Hay que ser bastante maduro para entender. Y hay que estar bien preparado para aceptar ese mandato. Elías era un hombre maduro en el ministerio. Un hombre que estaba preparado para aceptar ese mandato. De decirle: ve a ungirme a fulanito que te va a ser tu sucesor, ya tú no vas a estar más en ese cargo. Oye, hay gente que a veces el pastor le dice: mira, ya creo que ya pasó tu tiempo, vamos a darle el cargo a otra persona. Y te forman un show de aquellos que forman una pataleta. No sabiendo que es un proceso de parte del ministerio, porque Dios te quiere llevar a otro nivel. Y que hay que dejar legado, hay que preparar, hay que instruir. Moisés dejó a Josué, Elías dejó a Eliseo. Pablo instruyó ¿a quién? A Timoteo. Pero Eliseo no dejó a nadie. Se dio la unción de Elías a la tumba. Que cuando iba que pasó el muerto y venía él, que cayeron los huesos, resucitó el muerto. Se llevó la unción para la tumba y así hay gente. Así es, guardó la unción. Y fíjense que en el caso de Eliseo vemos que él no tenía la menor idea de que él iba a ser el próximo profeta que iba a reemplazar a Elías. No tenía idea
Aquí se cumple la palabra de Romanos 9:16. No es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Así que no te desesperes si no te tienen en cuenta. No te desesperes, espera el tiempo de Dios. Si Dios te habló, si Dios te dijo que tú tienes un llamado de pastor, si Dios te dijo que tú tienes un llamado de profeta, si Dios te habló que tú eres un evangelista, si Dios te habló y te dijo que eras maestro, síguelo creyendo, porque los frutos serán evidencia. Espera el tiempo. No te adelantes. Sigue en obediencia. Sigue sujeto a la visión. Pégate al hombre y a la mujer de la visión. No andes de aquí para allá buscando revelación de nadie. Usted tiene una casa ministerial. Tiene una casa paterna. Sujétese al hombre y a la mujer de la visión. No tiene que andar buscando revelación de otro. Porque el ángel que Jehová puso en su congregación, ese fue el que Dios cogió, quiera o no quiera, para alimentarte. Así que no seas rebelde a la visión. Pablo no fue rebelde a la visión. Cuando tuvo un encuentro sobrenatural con el Señor, él fue sumiso, a pesar que fue un rebelde, a pesar que perseguía a la iglesia, que creía que estaba en lo correcto. Así hay gente dentro del pueblo de Dios que cree que está en lo correcto y está haciendo daño al hombre y a la mujer de Dios. Y él no fue rebelde a la visión. Él reconoció que estuvo mal, pero el toque divino de Dios lo transformó. Dios no anda buscando gente perfecta. Dios anda buscando hombres y mujeres imperfectos para traer la naturaleza divina y restaurar lo dañado, restaurar lo podrido, restaurar todo aquello que para el hombre natural no vale, pero él mira con los ojos espirituales. Gedeón. ¿Dónde estaba Gedeón? Gedeón, guardando el trigo. ¿Y qué le dio? Paró esforzado y valiente. Y estaba temblando, miedoso. Se estaba escondiendo de los madianitas. Porque Dios no mira como miramos nosotros. Yo creo que si alguno de ustedes o yo estuviéramos con los 12, no hubiéramos elegido a ninguno. Ninguno calificaba. Así como usted y yo una vez no calificábamos, pero Él tuvo misericordia para nosotros. Así que, pastores, tenemos que orar y mirar lo que Dios ha depositado en esas ovejitas, que sí tienen, que sí Dios, pero vamos a preparar, vamos a equipar al cuerpo de Cristo, vamos a edificarlo, a orientarlo. ¿Sabes cuál es el problema de este tiempo? Es que porque hay tanta gente divagando en sus ministerios y en sus pensamientos, es porque no tiene una dirección ministerial. No hay una dirección. Y hay que instruir al pueblo. Hay que enseñarles a que han sido llamados y que puedan ellos descubrir su llamado para la obra del ministerio. Vemos a Eliseo, que no cuestionó, tuvo un corazón dispuesto, aceptó el llamado y al mismo tiempo le hace una petición al profeta Elías, diciéndole: hey, espérate un momentico, ya va. Déjame ir a despedirme de mi mamá. Déjame irme a despedirme de mi casa. Déjame despedirme. Mire, muchos analíticos critican eso. Pero él estaba en lo cierto. Él tenía que irse a despedir. Amén. Lo ven como algo negativo mucha gente. Pero realmente no lo es. Eliseo lo que realmente le estaba diciendo era:
Yo entiendo a qué me está llamando mi Padre. Yo entiendo a qué me está llamando Dios. Más vale que vaya a despedir a mi familia, porque el ministerio al cual Dios me ha llamado es algo serio. Y hay gente que no ha valorado el llamado. Hay gente que no ha valorado el ministerio, que tienen el ministerio como un club. Entran y salen cuando le da la gana. Ni se reportan. Andan como ovejas sin pastor, sin darle cuenta a sus pastores de lo que hacen. Y si tienen una congregación, más todavía, no se sujetan a la casa ministerial. Y nadie alaba. No solo se despidió de su familia, sino que el arando que estaba usando en ese momento, el arado que estaba usando en ese momento le prendió fuego y lo usó para cocinar. En otras palabras, lo que él estaba haciendo era quemando aquello al cual él le dedicaba tiempo. Se despidió totalmente de eso, porque sabe que él entendió, se le reveló. Ese es el problema. Ya va, ese es el problema, que a mucha gente no se le ha revelado su ministerio. Y lo tiene así, que le da poca importancia al llamado. Él quemó aquello en lo cual él se dedicaba. Era un ministerio poderoso al cual el Señor lo había llamado. Eliseo no dijo, voy a dejar aquí algo guardadito por si acaso no me resulta el ministerio con Elías. Voy a dejar el arado. Hermano, si quieres se sienta, yo el arado para allá. Voy a guardar las máquinas de coser por si acaso no me resulta el ministerio con el apóstol Carlos. Yo vuelvo a la costura otra vez por si acaso. No, yo voy otra vez al magisterio porque esto aquí, los diezmos, la ofrenda, esto aquí, esto, cosa dura, terrible. No. Yo dejo esto guardado por si acaso. Eliseo sabía que el que lo había llamado lo iba a respaldar. Él quemó el arado para no volver más atrás. Hay gente que anhela lo que dejó atrás. Y acuérdese lo que le pasó a la mujer que se convirtió, a la mujer de Lot, en estatua, por voltear, por anhelar lo que había dejado. Hay gente que Dios está llamando al ministerio, pero por temor, por miedo, a no dejar aquello que le es un tropiezo para prosperar, para reverdecer, para florecer, para fructificar. Les da temor avanzar. Anda con un pie adelante y otro atrás, con el miedo, y que si esto no funciona, porque tengo hijos, y es que los hijos necesitan. Mire, yo te voy a decir una cosa, ya sabes, la pandemia. Creo que la pandemia fue la etapa más hermosa para nosotros. Ahí nació la iglesia de los Chaguaramos, de Loma del Valle, de Loma del Valle. El tiempo de sequía, el tiempo de vara seca. Ahí reverdeció esa vara. ¿Cuánta provisión no enviamos en tiempo de pandemia, cuando todo estaba cerrado, para la lechuga, para Villavaral? Y nosotros tuvimos provisión, porque Dios usó a quien tuvo que usar para enviar provisión de alimento para nuestra casa y para los hijos espirituales. ¿Se recuerda, pastor?
cualquier bolsita de comida. Fue el tiempo de bendición y de prosperidad que pudimos vivir. Amén. Tiempo de vaca gorda. Un tiempo de vaca gorda. Dios no llamó a Eliseo con voz audible. No lo llamó directamente, pero él sintió el peso de la autoridad en sus hombros, que puso sobre sus hombros el manto, el hombre de la visión. Él creyó en el Dios que lo llamó. Simón lo llamó que dejara la barca y dejó los peces, dejó todo. Mateo lo llamó en una mesa de cobradores de impuestos. Dejó todo, dejó de cobrar. Y Saulo lo llamó botándolo de su cabalgadura. Y a mí me llamó con un amor ferviente, que si me vuelvo a llamar, le digo, ¡he aquí tu sierva, Señor! Aunque muchas veces rehusé el llamado, aunque muchas veces no quise, aunque muchas veces me negué, pero Dios trató directamente conmigo, porque yo decía, si Dios no me lo muestra, si Dios no me lo revela, si Dios no me lo confirma, yo no tengo hambre de pastorear, yo no tengo hambre de altar, yo sigo en la calle, yo sigo evangelizando, yo sigo en célula, pero Dios me lo quiere revelar. Y está mi esposo de testigo, que un día orando me dice él que tiene María, porque él se levanta y yo sigo clamando de rodillas postrada en mi habitación, y él ve que yo entiendo mi mano y tomo algo, y alguien me entregó un callado, una vara en mis manos. Todavía rehusaba el llamado. Fue mi pastora allá a decirme, necesito a alguien en Villavaral. Ahí está el pastor Carlos. Yo soy ayuda idónea. Olvídese de mí. Yo no quiero. Yo soy ayuda idónea. María, sé que son un complemento, pero no sé qué quiere Dios. Pastores, que hizo de la llave acaso no es de Dios. María, no sé qué quiere Dios, pero Dios me dice que tiene que ser tú que vayas para Villavaral. El pastor estaba en la lechuga, en Jesucristo el Rey. Me tocaba ir a pastorear de noche allá porque no había techo, no había nada. Y él también estaba de noche en la lechuga. Yo no entendía. Pero Dios me llama de diferentes maneras. Quizás la manera que me llamó a mí no es la misma manera que te llamó a ti o te va a llamar a ti. Lo que yo me estoy refiriendo es que Dios confirma el llamado. Yo rehusé porque yo sabía el compromiso que me venía. Y Dios me llama a pastorear en Villavaral. Lo que no entendía era que Dios me iba a procesar en ese lugar. En el llamado vas a pasar por proceso, por señalamiento, por calumnia. Mira, a veces le vas a caer bien a la gente, a veces te van a aborrecer. Fui vituperiada, fui aborrecida, pero mi consuelo fue Jesús. Si a Él hicieron todo eso, Él me va a dar la fuerza para seguir. El desafío del ministerio y el rechazo. Cuando mi esposo me dice, Sora María, que te toca predicar, y yo contenta, amén. Está bien, a mí me gustaba predicar y él lo sabe. Por eso es que me identifiqué y sabía que tenía un llamado, pero no quería asumirlo. Era porque él me daba célula, atiende esta célula, y la célula crecía. Pastor, ¿usted quiere saber si una abejita de usted tiene llamado? Póngala a trabajar en una célula. Y si esa célula reverdece, si esa célula florece, si esa célula fructifica, tiene llamado pastoral. Y me gustaba estar en la célula y me crecían las células, las entregaba llenas.
Y en ese momento el pastor me dice, bueno, María, te toca predicar, vamos, ¿cuándo tienes que predicar? Está bien, o sea, bueno, está bien, me sujeto. Preparé mi enseñanza, oré y voy a predicar. Y cuando yo llego a predicar y dice, bueno, mi esposa, todos se levantaron y se fueron. Quedó el pastor con unos 6 guajiros. Y uno de esos es un hombre de Dios que hoy en día ha fructificado en su ministerio. Un guajirito que nadie creía en él. Ellos se quedaron, se levantaron, se fueron, porque no me querían en ese lugar. Y no porque yo era sangrienta ni nada, porque yo no, sino porque era parte del crecimiento espiritual. Porque tú necesitas crecer en todas las áreas. Es necesario pasar por procesos en el llamado ministerial. Porque tienes que morir al yo. Porque cuando a ti te hacen algo te duele. Y un muerto, cuando lo pellizcan, no llora, no ríe, no siente. Y cuando yo vi que todos se pararon, yo dije, ay, me dando la bienvenida. Y cuando veo que cada quien se está yendo, y me dejaron con los guajiritos, y yo me llené de valor porque me daba pena con él. Yo no le lloré a él. Yo me mostré, siempre me he caracterizado sonriente, me daba vergüenza con él. Por dentro sentía una vergüenza. Yo decía dentro de mí, ¿qué hice mal? ¿Por qué esta humillación? Le decía al Señor. ¿Para qué me llamaste? En mis madrugadas, en mi sala, me mostré a clamarle al Señor. Y cuando Dios me comenzó a predicar, experimenté algo tan hermoso en ese lugar. Empezó el Espíritu Santo a manifestarse. Fue la primera vez que Dios comenzó a usarme con el don profético. Y vino una unción profética sobre mí, que empecé a profetizar en aquel lugar aquellos que habían quedado. Y salieron 2 pastores ese día, en ese lugar. Ese día no, en esa congregación. Entre eso está el pastor Ende y está el hermano José Lace, que tiene varias iglesias y ha fundado en Colombia también varias. Y le di una palabra ese día, que él iba a ser un Moisés para su tribu. Y esa palabra se cumplió. Después que yo termino y suelto la palabra de parte de Dios, yo digo, bueno, ¿quién habló? ¿Hablaría yo como mujer o hablaría Dios? Y yo estaba preocupada. Dígame si no se cumple, dígame si fueron mis emociones, porque todo eso lo vive. ¿Y sabe por qué cuento esto? Porque el pastor Carlos va a hablar de los 5 ministerios. Y ahí te vas a identificar, vas a aprender a identificar en qué ministerio estás tú ubicado. Y ahí empezó Dios a empezarme a usar como profeta y a hablar. Y no era que yo daba, porque una cosa es el don y otra cosa es el ministerio. Y eso lo va a explicar el pastor Carlos. Una cosa es el don, la inspiración divina. Y otra cosa es el ministerio que es llamado por parte de Jesús, de Dios. Y empezó el Espíritu Santo a ministrar palabra profética. Hasta el pastor le di palabra profética. Y hoy se cumplió, y hoy es apóstol. Y otra que los cargos, que se fue. Pastorearon, pero hoy en día no están en el ministerio. O sea, no prosperaron. No prosperaron. Los que rechazaron la palabra. Hoy en día todavía no.
No sé cómo te ha llamado el Señor a ti, pero cada quien debe responder a la manera como Dios lo ha llamado. No sé si te llamó por voz audible, por visión, por palabra profética, por sueño o a través de otro ministerio. Lo que sí sé que si Dios te llama, espera el tiempo de Dios. No te adelantes ni te atrases. Y mi consejo para los pastores, y con esto cierro, hay muchos temas que tratar, quizá más adelante haremos otro taller, porque mañana voy a tocar, mañana no puedo irme de aquí sin tocar esto que es muy importante y lo voy a dejar para mañana. Amén. Porque tenemos que sujetarnos a una casa paternal, una casa espiritual, una casa ministerial, que muchos no se quieren sujetar y es muy importante. Y lo que usted siempre eso va a recoger. Usted ahorita está aquí de oyente, pero usted el día de mañana va a estar como pastor en su congregación. Y lo que sembramos vamos a recoger si no nos sujetamos. Si no somos obedientes a la palabra, al hombre que Dios puso. Hay gente que dice, yo me sujeto a Dios, no a los hombres. Si no te sujetas al hombre y a la mujer que Dios puso, jamás te podrás sujetar a Dios. Levántate, iglesia.